activarla está, no sé qué dificultad habrá tenido, pero no es necesario que me vean para que puedan entender las clases, ¿ya? Pero me presento, mi nombre es Jenny Yauri Huiza y bueno, la profesora que estaba llevando la asignatura de química con ustedes ha tenido algunos inconvenientes y bueno, pues por hoy, y no sé si las siguientes semanas también será, me imagino, voy a hacerme cargo del desarrollo de los temas que faltan antes de su examen o segundo examen de selección, ¿correcto? Estamos en la séptima semana, ¿cierto? Sí, sí está en la séptima semana. Listo. Ahora, por favor, me confirman si están observando la pantalla que les he compartido. Sí, se está observando, profesora. Listo. Ya, gracias. Entonces vamos a iniciar. Bien, hay dos temas que vamos a tratar hoy día, chicos. Uno es estado gaseoso y el otro tema es soluciones. ¿Cuándo nosotros vamos a hablar de estado gaseoso y por qué es importante hablar de estado gaseoso? Si bien es cierto, los últimos descubrimientos que se han hecho a lo largo de la historia, como el descubrimiento de los rayos catódicos, los rayos X, el oxígeno, por ejemplo, los electrones, los protones, todos ellos se han hecho experimentando pues en elementos químicos, principalmente en estado gaseoso. Y si recordamos por historia, uno de los primeros elementos en descubrirse fue el hidrógeno, estado gaseoso. Entonces sabemos que la materia lo podemos nosotros reconocer en tres estados fundamentales, aunque hay cinco, ¿verdad? Tres estados fundamentales. Estado sólido, que hay un tema aparte para hablar de sólido, estado gaseoso y estado líquido también. Entonces, dentro de este estado gaseoso vamos a contemplar hoy día los siguientes aspectos. Es un estado de agregación molecular de la materia definitivamente, donde en el dibujo podemos observar nosotros que, obviamente, pues, un momentito, ahí está, ¿ya? Obviamente, pues, en un gas, las moléculas están muy alejadas y por ende, obviamente, su movimiento es mucho mayor. Por eso la velocidad es, digamos, caótica, su movimiento es caótico. Tienen alta energía cinética. Ustedes saben que la energía cinética es movimiento. Y en este caso, cuando hablamos de gases, se llama la energía cinética, se denomina, disculpen la redundancia, entropía. ¿Ya? Entropía. ¿Y por qué se debe estos movimientos y esta energía alta, energía entropía alta en los gases? Porque sabemos en los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, existen dos fuerzas. Las fuerzas de atracción, las que mantienen unidas a las moléculas, y las fuerzas de repulsión, las que mantienen separadas a las moléculas. Y definitivamente, como en estos gases están más alejados los gases, las moléculas, los átomos de los gases, entonces definitivamente pues las fuerzas de repulsión son mayores a las fuerzas de atracción. Eso lo vemos siempre, eso lo vemos en nuestra vida diaria, eso lo vemos con un comportamiento de un gas normal, pero nosotros no vamos a hablar de un gas normal, les voy a decir por qué más adelante, después de ver las características de los gases. Cuatro características o cuatro propiedades que rigen a los gases, al comportamiento de los gases. ¿Cuáles son estas propiedades o características? La comprensibilidad. El gas es comprensible debido a ¿qué? Se le aumenta la presión, obviamente, pues aquí al aumentar la presión a este balón de gas, su volumen se reduce. Y al reducirse su volumen, obviamente el movimiento, la energía va a ser mucho menor y ya no va a tener alta energía cinética, pero la comprensibilidad está en función no solamente al aumento de la presión, sino también puede deberse a la disminución de la temperatura. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un globo inflado y lo dejamos de un día para otro, ¿qué va a pasar con este globo inflado? Obviamente, pues va a reducir su volumen, quiere decir que se está comprimiendo. Vuelvo a repetir, la comprensión se va a deber a dos aspectos, al aumento de la presión y a la disminución de la temperatura. Ahora, ¿qué es la expansión o la expansibilidad? Propiedad por el cual a los gases, cuando le aumentamos, le incrementamos la temperatura, lo que va a ocasionar pues es aumento de la energía cinética, aumento de la entropía, la velocidad del movimiento es caótico.
Entonces va a ocupar definitivamente todo el volumen del recipiente que lo contiene debido a que se mueve, ¿no?, a su energía mayor que representan estos gases. La tercera característica es la difusión. La difusión se refiere a que los gases, las moléculas gaseosas, pueden desplazarse por cuerpos líquidos, sólidos o gaseosos de un cuerpo a otro, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una imagen donde pues hay un orificio pequeño por la cual pues se difunde el gas y nosotros percibimos mediante nuestro olfato, sentido del olfato, hay algún gas, hay algún aroma, está viajando por los orificios pequeños, ¿verdad? Y se desplaza por cuerpos líquidos y gaseosos también, no solamente sólidos. Y la efusión ya también es cuando por un orificio pequeño, estos cuerpos, el cuerpo gaseoso va a salir del recipiente que lo contiene. Cuando nosotros utilizamos el término, por ejemplo, se desinfló. Entonces, esta difusión se debe a los aromas. Por ejemplo, cuando yo tengo una fruta, ¿no? El olor a plátano es bastante característico. La piña, por ejemplo, su aroma es bastante fuerte. Entonces, ese aroma a piña se está desplazando por cuerpos sólidos, líquidos, gaseosos, se difunde. Los perfumes, la colonia, el shampoo en el cabello, etc. Pero cuando hablo de fusión, ya también es cuando esas moléculas gaseosas van a viajar por orificios muy pequeños, como por ejemplo cuando esta llanta ingresa un clavo, le practica un pequeño orificio y por ese orificio va a viajar las moléculas en estado gaseoso. Entonces les decía, ¿por qué no vamos a ver nosotros de gases normales, de gases, por qué vamos a referirnos a gases ideales? Un gas normal, ahorita todos estamos en una habitación, en un ambiente, y podemos nosotros utilizar el ejemplo de la respiración para explicarles esto. Ustedes están inhalando oxígeno en este momento y están exhalando CO2, son gases. Pero este comportamiento que tiene tanto el oxígeno como el dióxido de carbono es caótico. Su temperatura no se puede determinar en los dos gases. Si decimos, por ejemplo, profesora, en la mañana, cuando empezaron ya a la 1 de la tarde con las clases de geometría, tenía una temperatura, profesora, el ambiente. Ahora, como está haciendo un poco de calorcito, la temperatura ha incrementado. Entonces, ha variado la temperatura, pero obviamente el movimiento de las moléculas también cambió. Cuando hace frío, las moléculas se mueven más lento, mientras que cuando hace calor, el movimiento es mucho mayor. Entonces, ¿cómo yo podría decir si ese elemento, ese gas, el oxígeno o el CO2, se mueve, por ejemplo, a 2 centímetros por segundo, 2 metros por segundo, 30 metros por segundo? ¿Cómo puedo asegurar que es constante o no? Es caótico, es desordenado. En un momento partirá en este punto, luego irá para este lado, así, totalmente caótico, desordenado. Entonces, no se puede percibir, no se puede determinar con exactitud la energía cinética. No se puede determinar con exactitud, por ende, cómo es la velocidad de la difusión. Seguimos que en energía, miren, seguimos en velocidad. Entonces, hay características que no lo voy a determinar, por eso se estudian los gases ideales. Se saca una teoría cinética molecular que se llama de los gases ideales, gases perfectos, comportamiento perfecto. Si yo tengo, por ejemplo, un gas en este punto, lo normal, un gas normal, por ejemplo, aquí que se desplace a una velocidad, no sé, digamos 5 centímetros por segundo. Choca con otro recipiente, con otro gas, digamos acá está la molécula gaseosa, y al chocar se desplaza, digamos hasta aquí, digamos la velocidad que sea 7 centímetros por segundo. Y luego nuevamente choca, seguimos con el oxígeno, aquí hay 9 centímetros por segundo, por decirlo, ¿ya? Y luego choca otra vez y aquí hay etcétera, etcétera. Miren, es diferente, la velocidad es diferente. Y nosotros sabemos por teoría que la energía cinética es masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. ¿Qué velocidad vamos a considerar? ¿9, 7, 5 para determinar la energía cinética de ese gas? No se puede. Eso es un gas normal, eso es un gas que nosotros estamos teniendo a nuestro costado, a nuestro alrededor. Y eso es lo que no vamos a estudiar porque no se puede determinar con exactitud ciertos datos. Pero si nosotros, por ejemplo, tenemos un gas perfecto, ya un gas ideal, viene este gas, está el oxígeno por acá, se desplaza, por ejemplo, aquí, y otra vez encontramos aquí el oxígeno. Entonces, esta velocidad que es aproximadamente 4 centímetros por segundo, choca y nuevamente se desplaza a 4 centímetros por segundo.
choca y nuevamente se desplaza a 4 centímetros por segundo, 4, o sea, su movimiento va a ser en zigzag. Por eso hablamos de una teoría cinética molecular de gases ideales. Su movimiento ya no es caótico, su movimiento es ordenado, se puede determinar la energía cinética, se puede determinar por ende la entropía, ¿no? Se puede determinar la velocidad de difusión, etcétera, etcétera. Y en función a ello vamos a estudiar nosotros este tema que es estado gaseoso. Pero necesitamos entender también cuáles son las variables del estado gaseoso. Las variables de los gases son 3. Ahí tenemos la presión, volumen y temperatura. La presión por física, ustedes recordarán que es igual la fuerza que se ejerce sobre un determinado área, ¿correcto? Ya. Y esto se debe al choque de las moléculas contra las paredes del recipiente, ¿no? Ahí se genera la presión, lo que nosotros por física conocemos fuerza sobre área. Pero ¿en qué unidades está esta presión? Las unidades que nosotros conocemos son atmósfera, milímetro de mercurio, kilopascal, son las más utilizadas en química. También ustedes van a utilizar en física Torricelli y barómetros, ¿verdad? Pero generalmente en química utilizamos estos 3, aunque este de atmósferas es más utilizado, esta unidad. ¿Qué es el volumen? El volumen es todo digamos, lo que ocupa el recipiente, ¿no? Que lo contiene. Si ese recipiente hay que quedar claro con esto. Si el recipiente, su capacidad es 5 litros, así yo coloque a este balón 2 litros de gas, ese gas va a ocupar 5 litros. Todo el volumen del recipiente que lo contiene. El espacio, ¿no? Que ocupa un cuerpo material. Si ese recipiente tuviera, digamos, una capacidad de 30 litros y yo tengo 40 litros de gas, lo puedo ingresar, sí, variando la presión, la temperatura, pero el nuevo volumen del gas va a ser la capacidad del recipiente que lo contiene. Ya no sé si me dejo entender. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con los líquidos o con los sólidos. Los líquidos, por ejemplo, yo tengo 1 litro de agua y ese litro de agua tengo un recipiente, que tengo de 5 litros, lo que va a ocupar es 1 litro. Si tengo, por ejemplo, 1 kilogramo de azúcar, lo coloco a un recipiente que contiene 5 kilogramos, su capacidad de 5 kilogramos va a contener 1 kilogramo, no más. En cambio, los gases no. Si yo tengo 1 litro de gas y el recipiente que lo va a contener o tiene su capacidad 5 litros, el nuevo volumen del gas es 5 litros. No sé si me dejé entender ahí, por favor. Sí, Miss, entendido. Listo. Bien, entonces, ¿cuáles son las unidades del volumen, profesora? La única unidad que admite en estado gaseoso es litros. Y obviamente no siempre nos van a dar pues en litros, nos puede dar en mililitros o centímetros cúbicos, que es lo mismo, nos puede dar en galones, nos puede dar en otras unidades referente al volumen, pero hay que hacer la conversión correspondiente utilizando pues el Sistema Internacional de Unidades. Ahora, la temperatura. La temperatura es el grado de desorden molecular. Ustedes saben, por ejemplo, si mi cuerpo tiene fiebre, tengo fiebre, ¿qué utilizo yo para medir si tengo fiebre o no? Un termómetro. ¿Y qué cosa mide ese termómetro? El grado de desorden molecular. O sea, se supone si estoy manifestando fiebre es porque mis moléculas se están moviendo más rápido, como una forma de defensa, ¿no? Ante una bacteria, un germen que ha ingresado a mi organismo. Entonces, la temperatura es el grado de desorden molecular, como dice, no es la medida de la energía cinética, es movimiento, ¿correcto? De las moléculas en estado gaseoso para este tema. Y la unidad utilizada en temperatura es grados Kelvin. Yo puedo tener de datos grados Celsius, grados Fahrenheit, grado Rankine, aunque lo más común es que nos den grados Celsius. ¿Qué hay que hacer? Convertir a grados Kelvin. ¿Y cómo lo convierto? Los grados Kelvin se van a obtener al sumar esos grados Celsius 273. ¿Ya? Así vamos a obtener los grados Kelvin. Entonces, si yo tengo ya en cuenta las unidades, ahora puedo hablar de 2 ecuaciones de los gases. Ideales, por favor, perfectos. La ecuación general de los gases ideales y la ecuación universal también de los gases ideales. ¿Cuándo se va a dar esta ecuación general? Como ustedes observan aquí, fíjense, hay una condición inicial y hay una condición final. En estas 2 condiciones, la masa tiene que ser constante, o sea, no ha habido variación de la masa.
Profesora, ¿y si hubo variación de la masa? Entonces esta ecuación ya no la puedo utilizar, debo utilizar otra ecuación que se llama ecuación universal, que está en función en relación a la masa. Entonces cuando la masa es constante, como lo ven aquí en la gráfica, en la condición inicial, mire, la presión puede cambiar. Aquí, por ejemplo, está ejerciendo una presión a un determinado volumen, que era volumen 1, y si nosotros observamos cómo se ejerció una presión, hubo una presión inicial, una presión final que son diferentes, el volumen también ha cambiado, y por ende, pues la temperatura también va a cambiar. Y esta ecuación general es conocida como Pareto, ¿no? Seguramente en alguna ocasión la habrán escuchado, Pareto. Presión por volumen sobre la temperatura inicial, O1, va a ser igual presión, volumen, temperatura 2, que va a ser igual presión, volumen, depende si hay condición 1, condición 2, condición 3, etc. Pero esa es la fórmula que tenemos que recordar y esto es igual a una constante, ¿ya? A una constante, porque puede haber varias condiciones o varios procesos. Y de esta ecuación general sale lo que viene a ser los procesos restringidos de los gases. Son 3 procesos restringidos. ¿Por qué, profesora? Porque está en función a las 3 variables, temperatura, presión y volumen. Aquí tenemos estos procesos, se dice, ¿no? Isomásicos, por eso, por favor, hay que tener en cuenta y recordar, iso es igual, y másicos viene de masa, que habíamos dicho anteriormente, que la masa tiene que ser constante. Ya solo cuando la masa es constante se van a dar estos procesos restringidos de los gases. Entonces tenemos el proceso restringido llamado isotérmico, propuesto por Boyle y Mariotte. ¿Qué nos dice? A temperatura constante, si nosotros tenemos la fórmula, lo voy a poner acá al costadito, ya arriba, presión 1, volumen 1, sobre la temperatura 1 va a ser igual a presión 2, volumen 2, sobre la temperatura 2, y esto habíamos dicho es una constante. Entonces, ¿qué pasaría si temperatura 1 y temperatura 2 son iguales? Miren. La ecuación queda restringido solamente presión versus el volumen. Aquí está, miren, ve, presión versus volumen. Y también por cultura, ustedes saben, y aquí se va a demostrar, cuando es una multiplicación, pregunto, ¿la relación es directamente proporcional o inversamente proporcional? Los escucho. Cuando es una multiplicación, ustedes llevan muchas asignaturas de matemática. Cuando llevan... Directamente, Directas, ¿seguros? Si yo este volumen... No, mire, es inversamente. Inversamente, chicos. Para darse cuenta, si yo tengo presión, volumen es igual a una constante, digamos que sea igual a 1, presión, volumen pasa a dividir, pregunto, ¿inversamente o no? Así mismo. Directamente sería pues aquí, por ejemplo, ¿esto pasa a multiplicar o no? Ahí sí ya es directamente proporcional, sí. Miren, ¿ya? Hay que darnos cuenta de eso. Y les decía, ¿cómo lo demuestro? En la gráfica. Aquí podemos observar, miren, presión 1, presión 2, el eje de las presiones, volumen 2, volumen 1. ¿Por qué, profesora, le pones volumen 1, volumen 2 si el volumen está aumentando? ¿Por qué no le pones aquí 1 y aquí 2? Ya, lógica. Si yo aumento la presión en un balón de gas, ya que tenemos en casa el gas propano, aumento la presión. Aumentar la presión quiere decir que lo voy a, disculpen el término, aplastar, ¿verdad? Voy a aplastarlo. Y cuando yo aumento la presión, pregunto, chicos, ¿qué pasa con el volumen? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Correcto. Lógica, miren, estoy aplicando lógica, disminuye. Entonces, por eso hago esta relación. A menor presión, y lo que ustedes dijeron, inversamente proporcional. A menor presión, mayor volumen. A mayor presión, menor volumen. Lo que ocurre en Lima y Huancavelica. En Lima hay más presión. En Huancavelica hay menos presión. Por eso hay mayor volumen de oxígeno en Huancavelica. Por ende, menos oxígeno para respirar, nuestros pulmones trabajan más. Lima, hay mayor presión, mayor cantidad de oxígeno, menos trabajo para los pulmones, no se fortalecen los pulmones y nosotros deberíamos estar agradecidos por vivir en Huancavelica porque nuestros pulmones son fuertes, ¿verdad? Para combatir el COVID. Bien, entonces continúo.
Aquí nos dice, miren, mientras la presión 1, para que se relacione con el volumen 1, porque no puedo relacionarlo con el volumen 2, recuerden que la fórmula me dice presión 1, volumen 1, temperatura 1, presión 2, volumen 2, temperatura 2. No puedo relacionar presión 1, volumen 2, porque son procesos diferentes, procesos iguales. Presión 1, volumen 1. Presión 2, volumen 2. Este número 1 encerrado en una circunferencia verde y 2 me dice que son en estos dos procesos la temperatura constante. La temperatura 1 en el punto 2 y en el punto 1 son iguales. Es constante y a eso se llama proceso isotérmico o isoterma. Ahora veamos con el siguiente, isobárico. Profesora, ¿cómo me recuerdo qué es constante? Facilísimo. Tú di, profesora, térmico viene de qué? De temperatura. Iso igual, bárico, ¿de qué viene? ¿Con qué mido la presión? Con el barómetro. Con el barómetro, Entonces, Miss. quiere decir, muy bien, hijo, gracias, disculpa, me adelanté. Entonces, isobárico quiere decir presión igual, la presión constante. Si presión 1, de acuerdo a la ecuación general, presión 1 y presión 2, disculpen, son iguales, entonces, ¿qué va a ocurrir? Allá la ecuación queda restringida, volumen versus temperatura. Aquí sí es directamente proporcional. Aquí yo puedo decir, aumenta el volumen, aumenta la temperatura, y fácil. ¿Qué ocurre si en mi balón de gas en mi cocina se produjera un incendio? ¿Aumenta o no aumenta el volumen de mi gas, del balón de gas? El volumen aumenta. Correcto. Aumenta, Si la profe. temperatura aumenta, el volumen aumenta. Correcto. Sí. Por ende, yo puedo decir, allá, profesor, entonces si el volumen aumenta, también la temperatura aumenta. Claro, por lógica, miren. Si el Directo. volumen aumenta, los gases van a tener mayor espacio para moverse. Y al moverse, ¿qué generan? Mayor desorden molecular. ¿Y qué hemos dicho? Grado de desorden molecular que mide la temperatura. ¿Se dan cuenta? Sencillo, sencillo de relacionar, ¿ya? Y en la gráfica es mucho más sencillo, como ustedes observan. Temperatura, aquí sí, ¿no? Directamente proporcional. Es una recta, que es una parábola. En el punto 1 y en el punto 2, la presión son iguales. Y se llama proceso isóbaro. Lo mismo ocurre con el tercer proceso restringido, que es el isométrico o isócoro. Me voy a atrever a recomendarles que se aprendan de isométrico. ¿Por qué, profesora? Porque si ya tengo temperatura, presión, en metros cúbicos se mide el volumen también, ¿o no? Isócoro, tal vez si no recuerdo, pero esto sí me recuerdo ya por descartes, pues proceso isócoro o isométrico, perdón, es volumen constante. También la relación es directamente proporcional y en la gráfica también podemos observar que es una recta. En el punto 1 y en el punto 2 el proceso es isócora o isométrico. Entonces, esos son los procesos restringidos de los gases ideales con relación a la ecuación general. Ahora veamos, aquí son algunos aspectos que debemos de tener en cuenta en relación a este tema. ¿A qué se refiere ¿Me puede retrocederla para tomar captura, por favor? ¿A qué se refiere cuando hablo? Pero al delegado le voy a mandar toda la clase, hija, no te preocupes. Ya, más bien me brinda su teléfono el delegado, porque si yo les brindo, disculpen, no. ¿Ya? Bien, entonces continuamos. Les decía, ¿a qué se refiere cuando yo hablo condiciones normales? Esta palabrita que ustedes escuchen, condiciones normales, y en muchos exámenes de admisión viene CN, nada más, no te dice otra cosa. Tú ya debes decir, un gas se encuentra en condiciones normales cuando la presión es una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. La temperatura es 0 grados Celsius, 273 grados Kelvin. El volumen es igual a 22,4 litros, que es el volumen molar. ¿Por qué se le dice volumen 22,4 litros? Porque estas condiciones se da cuando N es igual a 1. Y N, ustedes ya lo vieron, N es igual el número de moles. ¿Cómo lo saco, profesora? ¿Cómo saco este dato? Masa sobre la masa molecular. Entonces, cuando es una mol y nos dice a condiciones normales, el gas tiene 22,4 litros de volumen. Y si fuera 2 moles, chicos, a condiciones normales, ¿cuánto sería su volumen de ese gas? X. 42. ¿Estás bien, hijo? 44, ¿cómo?
Claro, 44,8. Y si fuera media mol, pero a condiciones normales, ¿ah? No se olviden ese término. A condiciones normales, 11,4. correcto, 11,2. En muchos casos, por eso esta información teórica es importante, porque en muchos ejercicios les dan tantos datos y dicen para media mol a condiciones normales, tú ya de frente ándate a las alternativas y ya no te sirven los datos que te está dando, porque al final cuando operes, matemáticamente te va a salir el resultado cuando tú has hecho el análisis teórico más rápido. El volumen molar, ¿qué es? Es el volumen que ocupa una mol de gas. Pero aquí ya te va a dar cierta condición de presión y temperatura. ¿Y cuál es la unidad? Litros por mol. ¿Y cuál es el volumen molar normal? Esto es lo que les estaba mencionando, ¿no? En la parte de arriba, el volumen molar normal es igual a 22,4 litros por mol. Por eso, ¿qué quiere decir? Que en una mol, a condiciones normales, hay 22,4 litros de cualquier gas. ¿Ya? No solo de un gas X, Y, Z, cualquier gas, ¿ya? Cualquier gas. Entonces, ahora sí pasamos a la siguiente ecuación, que es la ecuación universal de gases ideales. ¿Qué les decía aquí? Cuando la masa es constante, utilizo ecuación general, pero si la masa no es constante, utilizo la ecuación universal de los gases ideales. Conocido como pavo es igual a ratón. P es presión, aquí está. V es volumen, perdón. O B, nomás se denomina ahora, ¿no? R es la constante universal, ahorita les explico qué significa. T es temperatura y N es número de moles, que ya ustedes han tratado ese tema en las clases anteriores. Me voy a centrar aquí en R. R es la constante universal de los gases ideales. Como es una constante, va a depender únicamente de las unidades que tenga la presión. Si la presión está en atmósfera, fíjense por favor, ¿qué unidad va a tener R? 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Lo que me interesa es recordar esto. Si la presión me da en atmósfera, 0,082 es R. Si la presión tiene unidades de milímetro de mercurio, ¿cuál va a ser su unidad? La constante R, perdón, 62,4. 22,4. No lo he puesto, pero acá lo voy a colocar, ¿ya? Cuando es en kilopascal, la constante R va a ser igual a 8,3 kilopascal por litro sobre mol por Kelvin. Todo se repite, miren, litro mol Kelvin, litro mol Kelvin, litro mol Kelvin. Entonces, ¿qué es lo que me debo de recordar? Solamente esto, atmósfera 0,082, milímetros de mercurio 62,4, kilopascal 8,3. El primero y el segundo fundamentalmente, que son las constantes que más utilizamos nosotros en estado gaseoso, en química, ¿ya? Porque en física también hablan de gases. Y profesora, no siempre va a haber un solo gas, puede haber mezcla de gases. Por ejemplo, aquí en nuestro ambiente, nosotros estamos en un ambiente, les decía, cualquiera de ustedes está en un determinado ambiente XY, hay mezcla de gases, porque en el aire que tenemos, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, helio, argón, monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapor de agua, miren, varios gases. Y estos gases están mezclados, por eso se habla de mezcla de gases. Y para hallar ejercicios de mezcla de gases, lo que necesitamos conocer... Profesora. ¿Perdón? El gas es lo que compone todo. Bueno, no sé qué quiso decir, pero sí, el gas está dentro del ¿no? El aire es una mezcla de todos los gases. Fracción molar. Yo lo puedo encontrar así, de esta manera, FMX o X sub I. Ya es fracción molar. ¿Qué nos indica? Fracción, me dice, es la relación que existe entre el número de moles de un componente y entre la relación que hay entre el número de moles totales, número de moles de la mezcla. Si yo tengo, por ejemplo, X, que es la fracción molar, esta XY es la fracción molar, número de moles nosotros ya sabemos hallar, masa sobre masa molecular. Número de moles totales será pues número de moles de I, número de moles de I2, número de moles de I3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hallando esa relación, nosotros encontramos el valor de la fracción molar de cualquiera. De cualquier gas, pero en mezcla de gases. Tiene que haber necesariamente mezcla de gases para hallar de fracción molar.
Pero también la fracción molar yo lo puedo encontrar en términos de otra fórmula. ¿Qué pasa si yo no tengo, por ejemplo, nada más número de moles? Lo voy a poner. Uno es con número de moles. Número de moles de X sobre número de moles totales. Pero si yo no tengo número de moles, porque para hallar número de moles necesito yo la masa, no tengo, profesor, entonces, ¿qué puedo tener? Volumen de X entre volumen total. No tengo tampoco, profesora, volumen. Ya. Presión de X, presión total. Puedo tener cualquiera de ellos. Ahora, no nos olvidemos también, chicos, esto es cultura, que fracción molar de X más fracción molar de Y más fracción molar de cuantos gases ocupe esa mezcla, siempre va a ser igual a 1. ¿Ya? La suma de las fracciones molares siempre es igual a 1. ¿Ya, chicos? Esa teoría, por favor, no nos olvidemos. ¿Y qué nos dice la ley de Dalton? La ley de Dalton nos dice que la presión total va a ser igual a la suma de las presiones que ejercen sobre el recipiente, que componen la mezcla de gases. Entonces yo sumo la presión de X, la presión de Y, la presión de Z, etcétera, y todo ello, disculpen, va a ser igual a la presión total. Ahora, y la presión solamente de uno de ellos, profesora, ¿cómo yo lo puedo calcular? Fracción molar por la presión total. Yo lo puedo calcular de esta manera. ¿Y de dónde sale esto, profesora? De aquí, miren. A ver, concentrémonos acá, fracción molar. Esta fracción molar es esta de aquí, miren. X1. Presión total. Multiplica presión total, ¿y a qué es igual? Presión de X, miren. ¿Se dan cuenta? Sale de esa relación. Eso sería la parte teórica para estado gaseoso. Si hay alguna pregunta, por favor, hasta aquí, para empezar con los ejercicios de este primer tema que es estado gaseoso. Creo que no. Ya bien. Entonces nos dice el ejercicio número 1. El gas metano, su fórmula CH4. Si nos da fórmula, chicos, ya el trabajo ya está realizado. Su masa molar dice es 16. Se encuentra la presión de 16,4 atmósfera, temperatura 127 grados Celsius, ocupando un volumen de 8 litros. Halle la masa del gas a dichas condiciones. Entonces lo que yo primero hago es sacar los datos. Al sacar los datos diré, a ver, el gas es el metano, CH4. Se encuentra, dice, a una presión de 16,4 atmósfera. Temperatura es igual a 127 grados Celsius, ocupando un volumen de 8 litros. Halle la masa, dice, del gas. La pregunta es, ¿qué ecuación utilizamos, chicos? ¿La ecuación general o la ecuación universal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Universal? Listo, porque está pidiéndome la masa, ha habido cambio de masa, en cambio en la otra ecuación general no hay cambio de masa, correcto. Entonces, reemplazando en pavo ratón, ¿correcto o no? La ecuación es presión por volumen es igual a R por T por N, pero N, ustedes saben a qué es igual. A la masa sobre la masa molecular. Muy bien, muy bien. ¿Masa molecular o masa molar? Correcto. Hay que tener en cuenta los datos, ¿no? En qué unidades tenemos para ya no estar poniendo las unidades. Este es el único ejercicio que voy a hacer con las unidades. ¿Sí, chicos? El resto no, porque en los datos vamos a tener todas las unidades. Presión, atmósfera, correcto. Volumen, litros, correcto. R, aquí lo puedo agregar, como es en atmósfera, 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Temperatura, grados Celsius, le agrego 273, tendríamos sumando 400 Kelvin. Número de moles, masa sobre masa molecular, y la masa molar nos da de dato. Aquí al costado lo voy a poner, masa molecular nos dice que es 16, se supone gramos por mol. Esas son las unidades de la masa molar, ¿correcto? Ya tenemos los datos, ahora sí, desarrollamos el ejercicio. Profesora, Para eso digo, ¿sí te escucho? ¿y por qué la agrega en temperatura 273? Ya, ¿qué nos dice la teoría?
como estamos teniendo grados Celsius, hijo, para obtener grados Kelvin, la fórmula me dice, acá lo voy a poner ya. Sí, sí. Ya te recordaste, ¿no? Sí, sí. Listo, ya no te preocupes, se nos va a veces, ¿ya? Entonces, ahí tenemos. Ahora reemplazamos, miren, nos pide la masa, presión, ¿cuánto es? 16,4, es el único ejercicio que voy a hacer con las unidades para que se den cuenta. Volumen, 8 litros, R, 0,082, atmósfera por litro, sobre Ahora me mol, recordaron. por Kelvin, ¿qué? Temperaturas 273 Kelvin, masa no conozco, y masa molecular es 16, disculpen ya. Mi mano va más allá que... Mucho virus tiene, profesora. Sí, hijo, demasiado virus tienen. Y ahí la masa molecular es 16 gramos por mol. Miss, disculpa, ¿no es 400 Kelvin? Sí, sí, ¿Perdón? 400. ¿No es 400 Kelvin? Ahí está atento, ¿ve? Yo sí me recuerdo la masa, la velocidad, profesora. Sí, ahorita vamos a borrar, ¿ya? Pero esta no voy a poder borrar porque es del anterior. Y entonces lo que tengo que hacer es regresar y voy a tener que volver a hacer, no. Ya, lo voy a poner arriba, ya chicos, si no nos vamos a demorar un montón. Arriba el costadito lo voy a poner para que nos demos cuenta y gracias por 400, aquí es 400 Kelvin. ¿Se dan cuenta? Mira, Kelvin con Kelvin se van a ir, mol con mol se van, atmósfera con atmósfera, litro con litro. ¿Qué nos queda? Gramos, la unidad de la masa. Por eso les decía, solamente trabajemos en las unidades adecuadas y el resto es sencillo. A ver, operando, ustedes que han tenido geometría hace ratito y en matemáticas son tromes, canal A, ¿cuánto sale la masa? ¿Cuántos, chicos? Pueden eliminar cifras significativas, ¿no? 2 ceritos, 2 cifras significativas, 1 se va a ir. A ver, rapidito, chicos, ¿cuánto es? 6,4. 3,4. 6,4. ¿Seguros? En las respuestas creo que no hay 6,4. Si no me equivoco, sale 64 gramos. Sí, mi 64. Ahí está, ¿ve? Nos estamos comiendo alguito por ahí. Creo que no hemos almorzado bien. También pues empiezan a la 1 de la tarde. 64, bro. Correcto. Entonces ahorita un plátano, una manzana, algo chicos a la boquita hay que llevar ya para no estar comiendo los números. Los números engordan más que los alimentos. Es una broma. Bien. Ahora vamos al ejercicio número 2. Nos dice, calcule la masa molecular. Ese término peso ya no se utiliza, ¿no? El término peso ya quedó desfasado. Sino como a veces copia, pega los ejercicios, ya pues se siguen todavía arrastrando algunos detalles. Nos pide la masa molecular. De 28 gramos se supone que es la masa. 28 gramos. De una sustancia gaseosa que se encuentra a una presión de 4,1 atmósfera y a una temperatura, De 20. perdón, temperatura de 127 grados Celsius. Y ocupa, dice, un volumen de 14 litros. Listo. Pregunto, chicos, y ahí está la ecuación definitivamente, como ya me pide masa molecular, me da de dato masa, sin lugar a duda, pues vamos a utilizar la ecuación universal. Pero hay que tener en cuenta que las unidades sean en las correctas, solo aquí, ¿no? Aumentamos 273 y tenemos también 400 Kelvin, para tener la unidad 400 adecuada. Kelvin. R también nos pide, como está en atmósfera la presión, entonces es 0,082.
Muy bien. Si te recuerdas eso, hijo, hijos, está muy bien. Mol por Kelvin. Listo. Ahora reemplazamos. Presión, ¿cuánto es? 4,1. Ya no voy a utilizar las unidades. El volumen es 14. R pasa a dividir. 0,082. Por temperatura 400. Igual la masa, porque recuerden, este N es masa sobre masa molecular. Masa molecular. Sí. Masa queda y masa molecular pasaría a multiplicar y masa molecular, perdón, masa molecular es lo que nos pide, ¿no? Sí. Uy, uy, uy. Masa molecular es lo que nos pide. Vamos a borrar inmediatamente. Sí, sí. La masa sí tenemos dato. ¿Cuánto nos dice que es la masa? 28. Correcto, 28 gramos. Ya. Operando matemáticamente, ¿cuánto sale la masa molecular, chicos? A ver. 16. 16. 16. Muy bien, 16 gramos por mol. Ya está, ¿ven? ¿Te dan cuenta? ¿Sencillo o no? Sencillo. Esto es solo recordar, ¿ya? Recordar. Bien. Ahora pasamos al ejercicio número 3. En el ejercicio número 3, de igual manera, nos pide hallar la densidad ahora. Nos pide la densidad. Para eso, sacamos los datos, chicos, que nosotros consideramos en la propuesta del ejercicio. Determine la densidad, es la pregunta, del oxígeno gaseoso, obviamente, O2, si a las mismas condiciones dice el SO2, por acá lo voy a poner, su densidad es igual a 1,3 gramos por litro. Y la masa molecular, por algo voy a necesitar seguro, por algo me da los datos, sería 16 por 2, 32, más 32 del azufre, 64. No es necesario colocar los datos, pero yo lo estoy colocando por fines de explicación. Y aquí también puedo sacar la masa molecular, es igual a 16 por 2, 32 gramos por mol. Listo. Ahora, profesora, ¿de dónde sacaste esta fórmula? Aquí lo explico, ¿ya? Todo sale de la ecuación universal porque estamos hablando de densidad es masa sobre volumen, ¿verdad? Entonces sale de ahí. ¿Ya, chicos? Aquí lo voy a explicar. Nosotros sabemos que presión por volumen es igual a R por T por N. Pero N, ¿qué es? Masa sobre la masa molecular. Masa molecular multiplica, volumen divide, ¿qué tendríamos? Presión por la masa molar es igual a R por T por masa sobre volumen. ¿Y masa sobre volumen qué es, chicos? ¿No es densidad? Sí, ¿no? densidad. Correcto, de ahí sale la fórmula, miren. Todo sale de pavo ratón, ¿ya? Todo sale de pavo ratón. Bien, ahora desarrollemos. Hay que leer la pregunta bien, nos dice. Determina la densidad del oxígeno, listo. Gaseoso a las mismas condiciones de presión y temperatura, ya. Presión, temperatura, se van, porque están en las mismas condiciones. Pero RT es una constante, también se va. Entonces, ¿qué me va a quedar acá, profesora? Masa molecular, o al revés puedo poner, ¿no? Densidad. ¿Pero de quién, profesora? Yo puedo decir, este es del oxígeno y este también es del oxígeno. Lo voy a igualar a la masa molecular del SO2 sobre la densidad del SO2. Puedo hacerlo al revés también, densidad en el numerador, masa molar en el denominador, cualquiera. ¿Por qué, profesora, lo has relacionado así? Es que de aquí, ¿qué me queda, chicos? Solamente masa molecular y densidad, pero esto es de un gas, del oxígeno. Del otro gas también me va a quedar igual. Y como están a las mismas condiciones, ¿lo podemos igualar o no, jóvenes? Sí. Claro, profesora, puedes igualar también, profesora. Claro, lo podemos igualar porque están a las mismas condiciones, me dice. Si estuvieran a diferentes condiciones, si no lo podemos igualar. Entonces acá reemplazamos y decimos, masa molecular del oxígeno es 32. Densidad del oxígeno es lo que estamos buscando. Masa molecular del SO2 es 64. Densidad es 1,3. ¿Cuánto es este resultado, chicos? A ver, con su calculadora ya, para que no demoremos mucho. 2,6, profesora.
2,6. La calculadora Correcto. más grande, profesora. Muy bien. ¿Qué alternativa sería la respuesta? 2,6, ¿seguro? 0.65, ¿verdad? Sí, yo también saqué algo así. No había respuesta, creo, ahí, ¿no? Ay, mis- No hay respuesta. No hay respuesta, ajá. Es 0,65. Entonces, eso sería el resultado. Y chicos, pero acá lo estamos demostrando, miren. ¿Por qué lo estoy igualando? Porque me está diciendo que están las mismas condiciones de presión y temperatura. Los dos gases. Se ha simplificado presión, temperatura R y me deja acá solamente masa molar, densidad. ¿Ya? Bien. Pasamos al siguiente. Profesor, entonces cuando dicen la misma condición, ya lo, como te digo, Lo simplificamos. Eso tienes que simplificar, profesora. Correcto. Pero ojo, por favor, aquí ojito, no siempre va a estar en las mismas condiciones de presión-temperatura. Puede estar solamente en las mismas condiciones de presión, pero la temperatura son diferentes, entonces no simplificamos temperatura. Pero R sí lo podemos simplificar porque es una constante y en cualquier gas va a ser lo mismo. Ya, eso por favor hay que tener en cuenta. Aquí lo estoy simplificando presión-temperatura porque me dice a las mismas condiciones dato. Presión, temperatura. Pero si me dijera solo presión, solo presión. Solo temperatura, solo temperatura. Obviamente con R, ¿no? Obvio con R. Bien. Problema número 4. Nos dicen, cierto gas, dice, se encuentra sometido a, sacamos los datos. Sacamos los datos siempre para un mejor entendimiento también, ¿no? Se supone que ese miligramos o milímetros de mercurio es la presión. 624 milímetros de mercurio. Su número de moles N es igual a 4. Halle su volumen. Si la temperatura dice, ¿cuánto es la temperatura? 87, profesora. ¿Cuánto es la temperatura? 87 grados Celsius. Profesora. 87 grados Celsius. En Kelvin, ¿cuánto sería, chicos? Más 273. 360, si no me equivoco. 160 Kelvin. Listo. 370, profesora. Correcto, ya está, miren, ven. Ahora reemplazamos. Nos pide el volumen en pavo ratón, ¿no? Nos pide el volumen. Tenemos la presión R, como está en milímetros de mercurio, R va a ser a 62,4. ¿Ya para qué ponemos el resto? Reemplazamos. Volumen va a ser igual R, 62,4, temperatura 360, número de moles 4, y la presión divide. ¿Cuánto sería la presión? 624. Aquí fácil de simplificar, ¿no? ¿Cuánto sale? 144. 144. 134, profesora. El volumen, muy bien, chicos, 144 litros se sobreentiende. ¿Correcto? Entonces, observan ustedes, chicos, que no es cosa del otro mundo. Son ejercicios sencillos, son simples. Solamente hay que sacar los datos, saber qué tengo, qué es lo que me pide allá y qué me falta tal vez para poder reemplazar en las fórmulas correspondientes y entender, ¿no?, qué fórmula utilizo. Hasta ahorita no nos ha venido ningún ejercicio de la ecuación general, pero ya saben, cuando me dice, por ejemplo, María estuvo en Castrovirreina a las 7 de la mañana, y es donde registraba 12 grados Celsius, se desplazó a la ciudad de Huancavelica, llega a las 3 de la tarde, donde la temperatura es 28 grados Celsius, aunque mucho calor, ¿no? Muy optimista soy. Ha habido una variación de temperatura, miren. Ha habido una variación de temperatura. O al revés, puedo poner otro ejemplo, miren. Ayer la profesora de química celebró su cumpleaños con globitos inflados, no sé, de helio, y al día siguiente se redujo el volumen de los globos. Mira, ha habido cambio de volumen, hay cambio de temperatura. Julio se desplaza de la ciudad de Lima a la ciudad de Huancavelica. De antemano ya las presiones son diferentes.
Por eso nos da soroche, pues, cuando nos desplazamos a Huancavelica, por falta de oxígeno, justamente porque hay mayor volumen, ¿no? Y como hay mayor volumen, el oxígeno ocupa más espacio. Y al haber más espacio, hay menos oxígeno para poder respirar nosotros. Por eso trabajan más nuestros pulmones. Por ende, nuestra caja torácica de las personas que vivimos en la sierra es más grande porque nuestro pulmón y nuestro corazón es grande. Pero eso es bueno en muchos aspectos para combatir ciertas enfermedades, como ya lo hemos visto. Pero también tiene su digamos, su desventaja. ¿Cuál es? No hay buena irrigación de oxígeno en la sangre porque hay menos oxígeno. Y al no haber buena irrigación, podemos sufrir de presión alta, presión baja o problemas de aprendizaje también podemos tener. Por eso siempre ejercítense, siempre hagan ejercicios, siempre caminen. Si tienen bicicleta, genial, porque en la bicicleta también al esforzar, al hacer trabajo muscular, realizamos oxígeno, más oxigenación al organismo. Claro, profesora. Entonces, claro, entonces ahora para combatir muchas enfermedades, no solamente el SARS-CoV-2, hay que hacer ejercicios, mantengamos nuestros pulmones fuertes, ¿ok? Y para terminar esta primera parte, el ejercicio 5. Nos dice, se mezclan 5 litros de nitrógeno a 2 atmósferas, ya vamos a tener, aquí tengo yo información para el nitrógeno. Su volumen dice es 5 litros, 8 litros, perdón, 8 litros y la presión es 2 atmósferas. Y por otro lado tenemos el dióxido de carbono, donde el volumen dice es igual a, hoy estaba bien, ¿no? 8 litros y 3 atmósferas de presión. Sí, ahorita lo corrijo, no se preocupen, 3 atmósferas de presión, un lapsus. Dice a la misma temperatura. Entonces, si es a la misma temperatura, no necesito colocar la temperatura. Me está diciendo a la misma temperatura, está de más ya colocar la temperatura. Esto es 5 litros de nitrógeno a 2 atmósferas, 8 litros a 3 atmósferas, listo. Nos pide, halle la fracción molar de ¿quién? Del nitrógeno. Fracción molar del nitrógeno, eso es lo que nos pide. A ver, están en un examen de admisión. ¿Qué hacen ustedes, chicos? ¿Pasamos a la siguiente pregunta? Sí. Sí, profesora. ¿Cómo vas a pasar a la siguiente pregunta, hijo? Es un proceso Al isotópico. final ya lo resolvemos, profesor. Es un proceso Ya. isotópico. Bien, no hagan nada de lo que ustedes están pensando, a menos que los que estén pensando cómo desarrollar, profesor, a ver, si tengo presión, tengo temperatura, perdón, tengo presión, tengo volumen, y nos dice temperatura constante, ¿verdad? Temperatura constante, y además nos pide, aquí lo voy a poner, nos pide la fracción molar del nitrógeno. Pero para eso, profesora, yo necesito mínimo número de moles del nitrógeno, número de moles totales. Volumen del nitrógeno, volumen total. Presión del nitrógeno, presión total. Entonces, ¿cuál de ellos voy a utilizar, profesora? Si yo utilizara fracción molar, me pide acá, lo enlazo con el volumen, ¿para qué me da la presión? Si lo enlazo con la presión, ¿para qué me da volumen? Tengo que utilizar esos dos datos. Vuelvo a repetir, si nos dan datos es porque lo vamos a utilizar. Pero si yo ya tengo presión, volumen, temperatura, pregunto, ¿puedo hallar utilizando la ecuación universal pavo-ratón? No sé. Claro, profesora. ¿Y por qué, profesora, esto? ¿Por qué, profesora? No entiendo. Es que acá tengo número de moles. ¿Puedo hallar o no? Claro, profesora. Sí, mis. La verdad, mis creo falta activar tu cámara. Podemos calcular, miren. N, número de moles, va a ser solamente multiplicar presión por volumen y tengo los dos, miren. Entonces yo ya puedo decir, profesor, acá, número de moles del nitrógeno es igual a 10. ¿Correcto? Chicos. Sí, mis. No. Número de moles del CO2, ¿a qué va a ser igual?
24. 24. Si desean, lo puedo 24, desear. 24. Correcto, ya está, porque es presión por volumen, según esto. Entonces, miren lo bonito que hago acá. Número de moles totales va a ser igual. 10 más 24. 34. 34. 34. Ya está, ya tenemos ahí para desarrollar el ejercicio. Ya tenemos. Ahora, entonces, utilizamos estas dos relaciones. ¿Ya? Diremos entonces, la fracción molar del nitrógeno nos está pidiendo número de moles del nitrógeno, chicos. 10, profesora. 10, muy bien. Número de moles totales. 34. 34. ¿Cuánto es esa difícil de división, chicos? 29. 0,29. Listo, 0,29. ¿Ya está? Ya hemos calculado, miren, utilizando todos los datos que nos dan. No podemos obviar ningún dato, chicos, ¿ya? Ahora, algunos datos sí, pero en este caso es necesario. Ahora, yo puedo decir, profesora, por lo tanto, la fracción molar del CO2, yo puedo concluir y decir esto es 7,0. ¿Puedo decir, chicos? Sí, Miss, porque tiene que llegar a la unidad. Muy La unidad bien, es- hijo. Está atento, ¿ve? Porque la suma de las fracciones molares debe ser igual a 1. A la Muy, muy bien, ¿ya? Siempre, siempre. En cualquier compuesto de mezcla de gases. En soluciones también, vamos a ver ahora. Eso sería... Tiene que mezclar, ya no, pues. Perdón, hijo. Pero me imagino que tienes razón. Entonces, estos serían los ejercicios con relación a la primera parte, al primer tema. Ahora pasamos al segundo tema. Justo lo que hablaba. Soluciones, Me hizo una captura, un fur. disoluciones. Perdón, hijo. Puede volver a las 5 una capturita, por favor. Ya. Ya, los que almorzaron hoy día, porque muchos seguramente recién están en ese proceso, porque a veces Sí. tenemos actividades en la mañana y etcétera. Una pregunta, a ver, después de almorzar han tomado un refresco. El refresco que han tenido, ¿qué componente, que han tomado, perdón, que han ingerido, qué componentes tenía? ¿Cuáles eran sus ingredientes de ese refresco? No tomé refresco, No sabe. ¿No has tomado refresco? Ya, supongamos que han tomado, a ver, una limonada. ¿Cuáles serían los ingredientes de esa limonada? Limón y azúcar. azúcar, Limón, el agua y el azúcar. Limón. Limón, azúcar y agua, listo. Ya, Buen si yo Miss. hubiera tomado un refresco de chicha Ya morada, a la Maíz morado, azúcar y agua. Maíz morado, el azúcar maíz y agua. morado, azúcar. canelita, azúcar y obviamente el agua, ¿no? Listo. un poco de manzanita. Canelita, ya. Ya, muy bien, muy bien, muy Ya bien. preparan bien ya. Ahora, lo que nosotros estamos hablando, chicos, del refresco son mezclas, ¿cierto o falso? Sí, profesora. Son mezclas. Pero hoy nos interesa solamente las mezclas homogéneas. O sea, su refresquito de manzana, que es excelente para la cabeza, y ustedes tienen que tomar bastante chilcano, pescado y manzana, ¿ya? Para que retengan por el mayor tiempo y den su examen tranquilos, serenos. Entonces, esa agüita de manzana hoy día no me sirve de ejemplo. ¿Por qué? Porque estoy hablando en el agua de manzana mezcla heterogénea y las mezclas heterogéneas no me van a ayudar hoy día para hablar de este tema, de soluciones. En la limonada, sí me va a servir porque la limonada es una mezcla homogénea. Pero aquí yo le voy a quitar algo. Desde la década de los 50, imaginémonos, 50, estamos ya siglo XXI, desde 50, 70 años atrás, más de 70 años atrás, se hicieron investigaciones y se han encontrado que el azúcar es veneno. El azúcar es el responsable de las múltiples enfermedades que se han originado en el ser humano.
tumores, cáncer, etcétera, etcétera. Por eso siempre recomiendo, chicos, a los que ya les he enseñado anteriormente, traten de consumir la menor cantidad de azúcar que ustedes puedan. Y si no consumen azúcar, mucho mejor. Y si el azúcar, miren, profesora, pero mi organismo también necesita glucosa, pues el profesor de biología me ha dicho, el profesor de anatomía me dice que necesita glucosa, mi organismo sí. Necesita fructuosa, sí. Necesita azúcares, sí. Pero ese azúcar lo puedes obtener de los alimentos, de las frutas, de las verduras, de los almidones. Las verduras, lo que está haciendo, profesora. Ya, pero yo le recomiendo por salud, ya, si quieren vivir, y no solamente vivir más años, sino tener una calidad de vida. Porque yo puedo vivir hasta los 100 años, pero enfermo de qué? Mi riñón destrozado, mi hígado que no funciona bien, mis pulmones que no funcionan bien. Así, ¿quién quiere vivir? Pues yo prefería morirme a mediana o a temprana edad. Pero quiero vivir bien, y para vivir bien hay que estar sanos, y para estar sanos hay que comer bien. Hay que cuidarnos también, profesora. Cuidarnos, muy bien, hijo. Entonces, la limonada que me sirvió de ejemplo que ustedes han dado, quítenle el ingrediente azúcar. ¿Qué nos queda? Solamente limón y agua. ¿Cuántos componentes, chicos? El azúcar poco nomás tienes que echar, profesora. Dos, mis, dos Dos, componentes. solamente. Hijo, consuman menor cantidad de azúcar, por favor, ya. Solo 2 componentes. Entonces, con los 2 componentes hoy día sí puedo trabajar. Porque cuando nosotros hablamos de soluciones, estamos hablando de mezclas homogéneas, pero que solamente estas mezclas tengan 2 componentes. Porque el agua de mar es una mezcla homogénea, pero ¿cuántos componentes tiene? Muchísimos. El aire es una mezcla homogénea, pero ¿cuántos componentes tiene? Muchos. Hoy solo nos interesa las mezclas homogéneas, por favor, que tienen 2 componentes. ¿Y cuáles son esos 2 componentes, profesora? Aquí está. Uno es el soluto y otro es el solvente. Muy bien, soluto y solvente. Siempre, por favor, hay que recordar esto de aquí. El agua es conocido como solvente universal. Por favor. O sea, si no me dicen, ya de antemano me dices una solución acuosa, acuoso viene de agua, o sea, el solvente ha sido el agua. Si me dice, tienes una solución acuosa de sal, el agua es el solvente. Porque el agua, por sus características, ser molécula polar, su alta energía, su poder de disociación, su calor específico, su densidad, etcétera, es único en su especie. Por eso es el líquido elemental también para nosotros, considerado solvente o disolvente universal, porque disuelve la mayoría de las sustancias, tanto polares como apolares. ¿Cuántos tipos de soluciones hay? Hay varios tipos de soluciones, algunos ejemplitos lo tengo aquí. El soluto es este de acá, soluto, y el solvente es este de acá, que lo represento con STE. El soluto le va a otorgar las características, las propiedades químicas a la solución. Y el solvente le va a otorgar únicamente el estado físico. ¿Por qué digo únicamente? Porque cuando yo les ponga, por ejemplo, les digo, por esto de la pandemia hemos utilizado alcohol. Alcohol de 78 grados, alcohol de 96 grados. Entonces, esos 96 grados o 78 grados, ¿de quién me está informando? ¿Del agua o del alcohol, chicos? Del agua, profesora. Cuando dice alcohol 78 grados, al 78 grados, ¿qué quiere decir eso? ¿Ese 78 grados es de quién? ¿Del agua o del alcohol? Del alcohol. Alcohol. Muy bien. Si me dice, otra pregunta. Usted tiene, señora, alcohol yodado. ¿De quién me está informando ahí? ¿Del alcohol o del yodo? Yodo. Del yodo. Del yodo. Correcto. Si me dice lejía, ¿de quién me está informando la lejía? ¿Del hipoclorito de calcio o me está informando del alcohol, del agua, de todos los componentes que pueda tener? Del hipoclorito. Del cloro, ¿verdad? Del cloro. Entonces, el soluto es todo lo que, las características químicas que pueda tener la solución.
un ejemplito más. A la limonada que tienen ustedes es lo mismo tomar un vaso que tiene agua, que contiene agua, que yo le agregue una cucharada de jugo de limón y al otro le agrego medio vaso de jugo de limón. Pregunto, las características, las propiedades, el sabor, ¿son iguales? No. No. ¿Cuál tiene un sabor más ácido? ¿El de menos limón o el de más limón? El que tiene más limón. El de más limón. Eso que nosotros hablamos en casa, chicos, cuando, por ejemplo, mamá preparó algo, ustedes prepararon, uy, me salió muy dulce. Se te pasó la sal, le falta azúcar, le falta dulce. ¡Guau! Este calientito sí está riquísimo, está en su punto, el alcohol o el pisquito que le has echado. Ay, no, aquí sí te pasaste de pisco. Esos términos que utilizamos diariamente, chicos, se llama en química concentración. O sea, deberíamos decir, está concentrado en sal, está diluido en azúcar, o sea que está exacto en azúcar. Está muy diluido en azúcar, o sea que está, disculpen el término, jamia. Está muy concentrado, o sea, está recontradulce. Miel. Entonces, esos términos que nosotros utilizamos en casa, en química se llama concentración. Y vamos a ver algunos ejemplos para darles esta idea que les decía que el solvente otorga el estado físico, miren. Cuando el solvente se encuentra en estado sólido, miren, la solución, ¿en qué estado está? Sólido. Si el solvente está en estado líquido, es la solución líquido. Solvente, gas, ¿la solución en qué estado? Gaseoso. Gaseoso, profesora. ¿Se dan cuenta? O sea, quien determina el estado físico de la solución es el solvente. O disolvente. Ya nos estamos dando, o disolvente, ¿ya? Ahora, el soluto, miren. El soluto le va a otorgar las características físicas a la solución. Por ejemplo, cuando yo tengo aleaciones metálicas, por ejemplo, acero, ya lo voy a poner acá, acero. ¿Acero qué es? No sé por qué sale esto. No puedo minimizar. Ya, ahora sí. Ya el acero, por ejemplo, es hierro más carbono. Ya, hierro más carbono. Pregunto, el acero, todos tenemos en casa ollitas de acero, todo. ¿Qué característica tiene? ¿De hierro o de carbono? El carbono es frágil, se rompe, el hierro no. De hierro. Hierro. Entonces reconozco, el hierro es el soluto, el carbono es el solvente. Amalgama. Amalgama es, por ejemplo, cualquier componente, digamos oro, más mercurio. A ver, yo mi diente se ha cariado, he ido al dentista, me he hecho un agujerazo grande y me ha puesto una tapita. Esa tapita que me pone se llama amalgama. Pregunto, chicos, el mercurio es líquido, ¿ah? El mercurio es líquido. Ahora pregunto, el oro es sólido. ¿Quién será ahí el soluto? ¿Se dan cuenta la diferencia? Ya, ¿se dan cuenta? Ahora aquí, hidrógeno en paladio ya nos está dando, ¿no? El ejemplo, gas es el hidrógeno, paladio es sólido. Salmuera, salmuera no es otra cosa más que sal, generalmente cloruro de sodio más agua. Vinagre, el vinagre es el ácido acético, es un ácido orgánico, las últimas semanas vamos a realizar este tema, más agua. Bebidas gaseosas, ¿qué cosa tiene? Carbonato, principalmente el dióxido de carbono más agua, ¿no? Vamos a poner más H2O, agua carbonatada. El humo, ¿no? Polvo, por ejemplo, polvo en el aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando tengo gas húmedo, el agua en el aire. Gas, aire seco, o sea, no hay agua, no hay vapor de agua. Puede ser nitrógeno más oxígeno nada más. Entonces, tenemos, solamente lo que quiero que entiendan es esto. El estado físico de la solución lo determina el solvente y el estado, las características, el audio por favor hija, las características lo va a determinar el soluto, ¿ya? El soluto. Y justo lo que les estaba hablando. Hay dos tipos de concentración en química. Concentraciones físicas y concentraciones químicas. El audio, por favor. ¿Cuáles son las concentraciones físicas? Porcentaje en peso, porcentaje en volumen, gramos por litro.
Mejores prácticas. Ya, pedí. Hijita, por favor, tu audio. Urilla. Curipaco, tu audio. Orilla, Liz, tu audio. No, preséntate que cuando hay clases no teoría. Está concentrada en conversar de los papeles y no sé qué. Espero que no sea papeles de matrimonio nomás. La profesora. Más de suicidio, miss. Claro, pues ustedes ahora no, de acá a 10 años. Primero trabajen, sean profesionales. Ahora, obviamente, primero ingresen, ¿no? nunca, Miss. Sean profesionales, trabajen, disfruten No, de está su bien. sueldo, disfruten de su trabajo, vivan la vida. Ya cuando estén aburridos, chicos, chicas, ya cuando digan, ¿y ahora qué hago? Ya hice todo lo que quería hacer, ¿ahora qué hago? Bueno, ya tengo que malograrle la vida a alguien. Ya, ahí recién se casan. Ya. Piñateros. Es una bromita, chicos, es una bromita, También ¿ya? pensaban en eso, ¿no? No, es una bromita. Gracias. La vida en pareja también es muy bonita, pero es más bonita cuando tú te sientes realizado profesionalmente, personalmente. Es mucho más bonito así, ¿ya? Bien, ahora les decía, las unidades de concentración son físicas, tenemos 3, porcentaje en peso, porcentaje en volumen y gramos por litro. Y las químicas, estas son las más utilizadas, la molaridad y la normalidad. Fracción molar ya lo hemos visto, pero vamos a agregarle más molalidad, ¿ya? La molalidad. Bien, cada una de ellas la vamos a ver a continuación. ¿Qué nos dice concentración, porcentaje en masa? Masa. Cuando te dice masa en masa no tienes nada que hablar, solamente dices masa en gramos del soluto sobre masa de la solución. Nada más por 100, estamos hablando en porcentaje. O lo recordamos de esta manera. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Porcentaje en masa del soluto es igual masa del soluto a masa de la solución por 100. Nada más, miren. ¿Y qué significa? Tal vez esto sí me interesa, aquello lo que les gusta, utilizar regla de 3 simple. ¿Cuántos gramos de soluto están disueltos en 100 gramos de solución? Eso significa este porcentaje en masa. Si es 1 gramo de soluto que está disuelto en 100 gramos de solución, será 1%. Si es 10 gramos, 10%. ¿Y por qué, profesora, 100 gramos? Cultura general. Hace rato les decía, cuando no les da volumen, chicos, si no les he dicho, ahora les digo, creo que no les dije, si no les da volumen dato, no se hagan problema. Ahora no tengo volumen, ¿de dónde voy a sacar? Asuman ustedes 1 litro. Si no les da masa, asuman 100 gramos. ¿Ya? Asuman 100 gramos, no 1 kilogramo, 100 gramos. Ejemplo, nos dice, ¿cuál es el porcentaje en masa de una disolución o solución formada por 30 gramos de soluto y 170 gramos de solvente? ¿Qué nos está pidiendo? Si nos pide el porcentaje en masa de una solución, nos está preguntando, chicos, porcentaje en masa del soluto. A menos que nos diga lo contrario. ¿Y por qué, profesora? Porque toda la información es del soluto, salvo que nos diga lo contrario. Salvo que nos diga que es del solvente, ahí asumimos que es solvente. Si no, todo es soluto. Porcentaje en masa del soluto no sabemos. Masa del soluto nos da, miren, 30 gramos. Masa del solvente, 170 gramos. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la masa de la solución es 200 gramos. Reemplazando en la fórmula, miren, tenemos porcentaje en masa del soluto, es masa del soluto, lo cargamos 30, masa de la solución 200, se van estos 2 ceritos, ¿cuánto me queda? 15%. Listo. Profesora, una preguntita, y si de casualidad nos hubiera preguntado el porcentaje en masa del solvente, fácil, pues. Todo siempre es igual al 100%. Listo. Pasamos al ejercicio número 2. Estoy todavía, creo que me he ido, me dice la señal está... Todo el tiempo no nos escucharon, miss, y no entendió nada. Y aquí Profesora. como... Ay,
problemas yo tengo cable red, está que se va en cada momento, ya. Bien, les decía entonces, aquí el ejercicio. ¿Por qué operando matemáticamente nos sale que el porcentaje en masa del soluto es 15%? ¿Por qué, profesora, tú dices que el porcentaje en masa del solvente es 85%? Porque la sumatoria de los dos es el porcentaje de la solución. Y la solución siempre, el total es igual al 100%. Siempre. ¿Ya? Siempre. Ahora veamos el porcentaje masa-volumen. Muchos casos, muchos ejercicios nos va a venir de esta manera. Volumen-masa. Ustedes no se hagan problema, utilicen lo que les conviene. Para hallar, ¿necesitan masa? Hallen masa. Para calcular lo que les piden, ¿necesitan volumen? Hallen volumen. Esa es la ventaja de tener esta concentración masa-volumen. Es masa en gramos de soluto sobre volumen de la solución, que también lo podemos representar de esa manera. Porcentaje masa-volumen es igual masa del soluto, volumen de la solución. ¿Y qué quiere decir? ¿Cuántos gramos de soluto hay en 100 mililitros de solución? Ahora, ejemplo. ¿Cuántos gramos de soluto, dice, se necesita para preparar 300 mililitros de una solución de yoduro potásico? El 15% de masa-volumen. Porcentaje de masa-volumen se supone del soluto es 15%. Masa del soluto es lo que estamos buscando y el volumen de la solución nos dice que es 300. Reemplazando en la fórmula, diremos esto va a ser igual, porcentaje en masa es 15, masa del soluto buscamos, volumen es 300 por 100. Se va, 15 por 3, masa del soluto 45 gramos. Quiere decir que 45 gramos de soluto está disuelto en 300 mililitros de solución. Eso quiere decir. ¿Ya, chicos? Por eso les decía, aquí me conviene, porque muchos ejercicios, cuando les viene así, masa, volumen, yo digo, pero esto no puedo igualar. Yo no puedo igualar. Yo no puedo decir 1 kilogramo es igual a 1 litro, nunca. Solo eso, por favor, ojo, lo voy a poner acá, nota. Solamente voy a decir eso para el agua. ¿Por qué para el agua? Es que la densidad del agua es igual a 1,04 específicamente gramos por mililitro. Solo aquí yo puedo decir que la masa y el volumen son iguales, solo para el agua, porque su densidad es 1. Pero para otro compuesto yo no puedo asumir eso porque sus densidades son diferentes, chicos. Solo cuando es 1, ahí puedo decir, y ese es el único caso para el agua. En el resto no. O sea, si me da 200 mililitros de agua, profesora, ¿yo puedo asumir 200 gramos de agua? Sí. Pero en otro compuesto no. Por favor, en otro compuesto no, porque sus densidades son diferentes. Y porcentaje en volumen, lo que hablaba, ¿no? Lo que mencionaba. Porcentaje en volumen va a ser igual también, aquí está la formulita simplificada, porcentaje volumen del soluto es igual volumen del soluto sobre volumen de la solución por 100, fórmula nomás. ¿Qué significa? ¿Cuántos mililitros de soluto están disueltos en 100 mililitros de solución? Ya, eso significa. Ahora veamos. ¿Cuál es el porcentaje en volumen de una solución acuosa? Dice al 32% en masa de etanol, cuya densidad de la solución es 1 gramo por litro, o mililitro, perdón, y la densidad del etanol es 0,8 gramos. Me recuerdo de esto. Densidad es masa sobre volumen. Primero hallamos volumen del soluto, se supone que el etanol es el soluto. El volumen, si es densidad, masa sobre volumen, el volumen será pues masa sobre densidad, ¿verdad? El volumen es masa sobre densidad. Ya, el volumen es igual a masa sobre densidad. ¿Masa cuánto dices? 3.2. Se supone 3.2% de etanol es 3,2 gramos, ¿no? La densidad del etanol es 0,8, ahí está. ¿Cuánto es el volumen del etanol? El etanol es el soluto, no se olviden. 4. Ahora para el agua, igualito. El volumen es igual a la masa sobre la densidad.
Masa es 100 gramos, porque ¿qué quiere decir este porcentaje? ¿Se recuerdan? Por eso es importante la interpretación. Quiere decir cuántos gramos de soluto están disueltos en 100 gramos de solución. ¿Recuerdan? Si es 100, asumí 100 gramos de solución, entonces ¿cuánto influye 3.2 gramos? Perdón, 3.2%, 3,2 gramos. La densidad de la solución, dices 1, ahí está 1. Entonces, el volumen de la solución es 100 mililitros. Ahora, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo, chicos, el porcentaje. Ahorita vamos a ver color rojo. Ya nos dice, porcentaje en volumen del soluto va a ser igual volumen del soluto sobre volumen de la solución por 100. Eso me dice que es la fórmula para hallar este ejercicio. Estoy copiando nada más. Reemplazo, una vez que ya he calculado los volúmenes correspondientes, no puedo trabajar en masa. ¿Cuál es el porcentaje? Dice porcentaje de volumen del soluto. ¿Cómo es volumen? Volumen, lo pongo así nomás, no hay problema. Volumen del soluto, ¿cuánto es? 4. Volumen de la solución, 100. Por 100. ¿Cuánto es esto? 4%. 4%. ¿Se dan cuenta? No puedo trabajar directo con este porcentaje, no puedo trabajar directo con la densidad, nada. Tengo que llevar, como me pide porcentaje en volumen, todas las sustancias a volumen. Ya todo tengo que llevar el volumen y ya lo llevamos. 4% Ahora de les concentres. 100 gramos, ¿no? De agua. O de disolventes. Y te escuché entrecortado, hijito. Eso se interpreta, Miss, de 4% de etanol en 100 gramos. Perfecto. De 100 mililitros, solvente. ¿no? De solución. Correcto, muy bien. 4 mililitros de soluto están disueltos en 100 mililitros de solución. Eso quiere decir. Muy bien, hijito. Bien, Ya. pasamos a las concentraciones químicas. Tengo la molaridad, número de moles del soluto sobre volumen de la solución en litro, por favor, en litro. Calcular, dice, la molaridad de una solución que se preparó masando, o sea, su masa es 71 gramos de sulfato de sodio, y añadiendo suficiente agua hasta forar un volumen de 500 mililitros. Hasta el límite de 500 mililitros, eso significa forar. Y nos da la masa molecular 142. Lo que puedo calcular es primero hallar número de moles, N. Esta es una forma, otra forma también hay. Y número de moles es masa sobre masa molecular, no se olviden esto. Número de moles es masa, masa sobre la masa molecular. Masa es 71, aquí está. Masa molecular también nos da de datos, 142. Número de moles sería 0,5. Reemplazando ahora en la molaridad en la ecuación, esta de acá, la que estamos viendo aquí al costado derecho arriba. Entonces, número de moles sobre volumen, pero número de moles ya hallamos, 0,5. Y el volumen, recuerden, la unidad nos dice en litros. Aquí está, profesor, en mililitros, entonces el volumen es 0,5 litros. Reemplazando los datos, tenemos 0,5 entre 0,5, un mol por litro sería la molaridad. ¿Ya? La molaridad. Entonces, fácil, miren, de calcular. ¿Cuándo tenemos todos los datos? Molalidad, la otra concentración. También número de moles del soluto entre kilogramos, por favor, ahora del solvente. Ya no es de la solución, es del solvente. ¿Cómo lo coloco? De esta forma también. Aquí arriba está. Ahí está. Número de moles del soluto entre masa del solvente, pero esa masa en kilogramos, por favor, chicos, en kilogramos. Se agregan, dice, 73 gramos de ácido clorhídrico, se supone este es el soluto, a 200 gramos de agua, se supone es el solvente. ¿Cuál es la molalidad? Molalidad, lo vamos a poner así, de la disolución. Y nos da la masa molecular del ácido clorhídrico, 36.5. Recordemos que soluto más solvente es disolución, el soluto es 73, el solvente es 200, la solución es 273. Pero casi no nos sirve esto, ¿no? Pero por si acaso, lo que nos interesa es este de acá.
El solvente, como es en kilogramos, es igual a 0,2 kilogramos. Eso es lo que nos interesa. Número de moles hallamos, recordando que número de moles es masa sobre la masa molecular. Masa es 73, nos da de dato, masa molecular 36.5, también nos da de dato. ¿Cuánto es esto? 2 moles. N vale 2 entre 0,2, que es la masa en kilogramos del solvente. Y esto sería igual a 10 mol por kilogramo. Ya está, miren. Hay que tener en cuenta, es solvente, no es solución, por favor. Ya no es solución. Fracción molar, ya hemos encontrado, ya hemos hallado ejercicios también de fracción molar. Solamente es necesario este X, yo lo he representado hace rato, con rojito lo voy a poner ya para que se recuerden. Es lo mismo que hemos hecho, no es nada del otro mundo. Es X también, les dije, se puede representar así, fracción molar de X. ¿A qué es igual? A número de moles de X entre número de moles totales. X obviamente es el soluto o el solvente, ¿no? Y número de moles totales va a ser igual a número de moles de X más número de moles de Y. Definitivamente soluto o solvente. Y aquí tenemos, miren, una disolución está formada por 324 gramos de agua. Masa, número de moles, no se olviden, es masa sobre masa molar. Masa molar 18 es del agua. Igualito para el ácido, 120 gramos nos dice. Su masa molar 60, también nos da de dato. 18 es número de moles del agua. Aquí ponemos número de moles, es 18. Número de moles aquí es 2. ¿Número de moles totales será 20 o no? Número de moles totales es 20, ¿verdad? 20, profesora. Correcto, miren, 20. Hicimos 20. 20. Y 0,9 sale la fracción molar del agua, 0,1 la fracción molar del ácido, y una vez más, ¿a cuánto tiene que ser igual esto? A 1. 1. ¿Ve? Eso ya lo habíamos visto en estado gaseoso, solamente para recordar. Y aquí tenemos la dilución también. Yo puedo tener, por ejemplo, un vaso preparado con limonada, con el jugo de un limón, y otro vaso preparado con el jugo de 5 limones. Como los solutos son iguales, yo lo puedo combinar uno a ellos y hallar una concentración final. A eso se le llama esta disolución y se utiliza esta fórmula. Concentración inicial, volumen inicial va a ser igual a concentración final, volumen final. Y solamente reemplazar. Ya solo es reemplazar. Los datos, siempre y cuando me diga, por ejemplo, se tiene ácido clorhídrico al 2 molar, 5 litros. ¿Cuántos litros se obtendrá si tengo una concentración de 5 molar? Ya lo combino nomás, uno reemplaza en la fórmula y ya está la respuesta. Combinar la fórmula, profesora. Claro, solamente es utilizar la fórmula. Acá tenemos un ejercicio, miren, ¿ven? Para preparar 1 litro, aquí está 1 litro, volumen final, para preparar, o sea, para tener al final un resultado de una disolución de permanganato de potasio 0,4 molar a partir de una disolución, mira, de 1 molar. Reemplazo nomás aquí, concentración inicial 1, volumen inicial no conozco, concentración final 0,4, volumen final 1. La respuesta operando 0,4 o 400 mililitros. Nada más. Así de sencillo. Ahora pasamos a los ejercicios antes de que nos gane la hora. Me dijo hasta las 4:25. Ya. 6. A ver, con respecto a las soluciones y su clasificación, indicar lo incorrecto. A ver, chicos. Cloruro de sodio. Es una solución iónica. ¿Por qué se dice iónica? Porque tiene catión y tiene anión. Y además es conductor de la electricidad. Cloruro de sodio es un compuesto iónico. Eso es conocido por ustedes, metal. Por lo tanto, esta alternativa es correcta. Alcohol es un compuesto covalente, ¿verdad? Covalente y covalente polar todavía. Y toda sustancia covalente, ¿qué cosa es? Molécula. Solución molecular, correcto. Yoduro de potasio acuoso. Acuoso, ¿qué nos quiere decir? Que este yoduro de potasio sea mezclado con agua. Pregunto, ¿binaria o no? Sí. ¿Por qué binaria? Agua pesada.
Puedo yo tomarlo desde dos puntos de vista. CO2, que es la fórmula del agua pesada. Esto es agua pura. Es un compuesto. Y si yo lo tomo desde otro punto de vista, agua pesada, el agua de mar, por ejemplo, es agua pesada. Agua marina. No el grupo A, sino el agua de mar. ¿Qué tiene? Cloruro de sodio, cloruro de potasio, nitratos, carbonatos, sulfatos, etcétera, 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 y agua. Muchos componentes, no es solución. No es solución. La respuesta es la D. Sal de mesa acuosa, solución ternaria. Ya puedo decir, profesor, es una solución ternaria acuosa, ya puede ser sal de mesa, porque la sal, ¿qué cosa tiene? Cloruro de sodio, pues sal yodada, ¿se recuerdan? Sí, Miss. Yodo. Fluorada. ¿Sí o no? 1, 2, 3. Sí, ¿Tiene Miss. 3 componentes? Correcto. ¿Más el agua? ¿O el agua no se Agua, cuenta, pero Miss? no hay agua, pues. Solamente que aquí acuoso agregamos agua. Una Pero- ternaria. Cuaternaria sería, pero puedes tener solamente yodo. Puede tener solamente flúor. ¿Ya? Entonces, es Fluoro. ternaria puede ser. Esta es la que menos se asemeja porque el agua pesada, si yo lo pongo así, D2O, es el agua pesada. Esta es agua pura, o sea, ni siquiera es una mezcla, es una sustancia compuesta. Ni siquiera es solución. Ahora veamos el ejercicio 7. Para ello voy a tener que borrar, disculpen, este de acá, ¿ya? Porque si no, no voy a tener espacio. Ya. ¿Qué nos dice ahí, chicos? Nos pregunta y nos dice. Engrándalo tu borrador, Sara. Cierto, no, hijo, yo estoy jugando. Es que pienso que estoy en inicial, creo. Ya ¿No lo has bien. visto con cara de niños, Miss? Ustedes tienen cara de niño, chicos. Bien. Ya. Nos dice, calcule la molaridad M3, arquitos lo voy a poner, ¿ya? Calcule la molaridad. Una solución acuosa de cloruro de sodio, su concentración es 2,5. Su densidad de la solución Es de 1,08, profesora. 0,8 ya. Y la masa molecular todavía del soluto es Masa molar. 58,5. Ya nos dan todos esos datos y diremos, a ver, profesora, ¿qué cosa primero tengo que hallar? Porque ahí tengo que tener en cuenta qué cosa me está pidiendo y qué cosa tengo. Eso es lo que nos pide. Profesora, con la modalidad. Ya eso es lo que pide, ¿verdad? Molaridad, número de moles de soluto entre masa del solvente. ¿Conozco masa del solvente? No. ¿Conozco número de moles? No. Pero de aquí yo puedo calcular, miren. De 2,5, profesora. La molaridad es igual, chicos, número de moles del soluto sobre volumen de la solución. Aquí yo puedo hallar N, miren. Molaridad conozco, sí, me faltaría volumen, pero acá tengo otro dato de densidad. Densidad de la solución es igual a la masa, se supone, de la solución sobre volumen de la solución. ¿Aquí podemos encontrar volumen de la solución o no? Aquí Claro, podemos profesora. encontrar volumen de la solución. Mira, ¿qué es lo que estamos buscando aquí? Entonces ya más o menos creo que estoy orientando a lo que vamos a calcular. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Profesora, la densidad dice es igual a 1,08. 1,08. Por el volumen, pero no nos da volumen de la solución. ¿Pero qué cosa yo les dije, chicos? ¿Asuman 1 litro o no? Si no les da volumen, ¿qué les dije? ¿Asumimos 1 litro o no? Sí, Claro, Miss. profesora. Sí, ya está, miren, ¿ven? Entonces, por 1000, ¿por qué, profesora, por 1000 y no por 1? Hay que fijarnos, ¿la densidad en qué está? Mililitros. Entonces también tengo que utilizar, pues, mililitros aquí. No puedo utilizar en unidades diferentes. Entonces, aquí yo tendría la masa de la solución. Masa de la solución, por lo tanto, chicos, ¿cuánto es? 1080, ¿no? 1080, Miss. Ya. ¿Para qué me va a servir esto? Ahorita lo vamos a ver. De aquí yo puedo decir también, miren, número de moles, ¿qué es?
masa sobre masa molecular. Y por el volumen, reemplazo. Molaridad, ¿cuánto es? 2,5. Por masa molecular nos da 58, ¿cuánto es, chicos? 5. Más 5, pues era. 58,5. Por el volumen, 1 litro. Igual, la masa de Volumen. quién? Del soluto. Y 1 litro. Estamos asumiendo 1 litro, ¿ah? 1 litro de volumen. Por lo tanto, la masa del soluto, chicos, ¿cuánto es? A ver, multipliquen eso. Yo lo he calculado, pero no sé dónde le cuesta. 146.25. Sí, Miss. Listo. Ahora, ya hemos calculado la masa del soluto, hemos calculado la masa del solvente. ¿Podemos calcular, chicos? Si yo tengo solución, tengo soluto, ¿le descuento ya tengo masa del solvente o no? Claro, pues era. Claro, pues porque recuerden que la masa de la solución es igual a la masa del solvente más la masa del soluto. ¿Ya cuánto es esa resta? 1080 menos 146.25. 933.75. ¿Me confirma, por favor? Estoy restando nomás 1080 menos 146.25. Sí, está bien. Ya, entonces yo puedo convertir la masa kilogramos a 0,9 kilogramos del solvente porque eso es lo que yo necesito. ¿Sí o no? Es lo que necesitamos. Ahora volvamos acá un ratito. La molaridad, profesora, es 2.5. Ya esto es 2.5. Por el volumen, que es 1, es igual a N. Por lo tanto, N también es 2.5, ¿o no, chicos? Claro, pues era. Ya está, mire, ya tengo acá. Entonces reemplazo nada más. Molaridad va a ser igual 2,5, que es N, masa del solvente 0,9. ¿Cuánto es la molaridad? Chicos, esa división si no la tengo. 25 novenos sobre... 25 entre 9. 2, Sí, Miss. 2,77. 2,7. 2,7. Ya está. ¿Qué cosa sería, profesora, su unidad? Mol sobre kilogramo. 2,7, ¿no? Ya está. 2,7. ¿Cuántos veces son? 3, 6, 9. Ya, corriendo cifras significativas, debe haber una respuesta que más o menos se acerque ahí. La A, Miss. 2,67 creo que está, ¿no? Sí, Miss. Ya más, hemos obviado cifras significativas, pues ya con eso solucionado. Pasamos al ejercicio 8. 8 nos dice, ¿cuál es la masa del ácido nítrico? ¿Ya? Su masa molecular es 63, contenida en 630 gramos de solución. Ya sacan los datos, yo lo voy a reemplazar directamente. ¿Ya, chicos? 40% es el porcentaje. Masa del soluto, eso es lo que nos pide. Eso es lo que nos pide. Masa de la solución, ahí nos da 630 gramos por 100. Esta es la solución, miren. Porcentaje y la masa del soluto es lo que nos pide. Se va este cerito con este cerito, 2 ceritos más. 252. 252. Gracias, hijo. Por lo tanto, la 52. masa del soluto es igual a 252 gramos. Ya ustedes sacan los datos para poder desarrollar. A ver, el ejercicio número 9. Nos dice, determine, vamos a ver. La masa de ácido, profesora, sulfúrico. Ya.
El ácido sulfúrico dice contenida en 500 mililitros de solución acuosa al 10% en masa y la densidad ya. Parto de la densidad. La densidad de la solución dice es masa sobre volumen, obviamente de la solución. ¿Y eso qué va a ser igual? La densidad es 1,12, masa de la solución sobre volumen, no se olviden, utilizamos 1000. 1000 siempre, Un profesora. litro, 1000 mililitros. No conocemos, por eso asumimos. Entonces la masa de la solución va a ser igual 1120 gramos. Ahora sí ya podemos reemplazar, miren. Porcentaje en masa es 10. Masa del soluto, no, perdón, aquí me equivoqué. Sí nos da volumen, chicos. ¿Por qué no me dicen? Aquí sí nos da volumen. 500 meses. 500 Eso es. mililitros. Da 500. No podemos asumir mililitros. nosotros esto. El volumen nos dice que es 500. Entonces, claro, tenemos que utilizar nosotros el dato que nos da. Aquí sería 500. 500 serían la mitad. ¿Cuánto es? 560, ¿no? 560, profesora. Listo, gracias hijos por ayudarme. Masa del soluto sería no conocemos. Es lo que estamos buscando, ¿no? Claro, Masa profesora. del soluto sobre masa de la solución 560 por 100. Por cien. ¿Cuánto es la masa del soluto entonces? Se van dos ceritos con estos dos. 56, ¿no? 56 gramos. Listo. Ojalá que el profesor no se moleste que les toque. Ahorita termino con esto. La solución acuosa, dice, del ácido sulfúrico Se va a molestar es como 6 molar, dice. Tiene una densidad, la molaridad es igual a 6, su densidad de la solución es 1,3. ¿Cuál es el porcentaje en masa del soluto? Se supone. Y la masa molecular del soluto es 98. Ya, para esto lo que vamos a hacer nosotros es utilizar las fórmulas que conocemos. ¿Ya, chicos? Primero, solar. nos pide porcentaje. Necesito masa del soluto, pero ¿dónde yo puedo obtener masa del soluto? Sabemos la molaridad es masa del soluto sobre masa molar por el volumen. Y por otro lado, nosotros tenemos densidad es igual a la masa sobre el volumen. Pero ¿esto de quién es? De la solución, no se olviden. ¿Ya? De la solución. Entonces, reemplazando los datos. Y aquí, densidad, ¿cuánto es? 1,3. Por el volumen, como no nos da, gracias hijo, ve, ya está 1000. Esta es masa de la solución. 1300 gramos sería igual a la masa de la solución. Ya tenemos aquí, miren. Ahora volvemos acá. Molaridad nos dice que es igual a 6. Masa molar 98. Volumen 1 litro y eso es igual a masa del soluto. Masa del soluto, ¿cuánto es esto, chicos? 956. 588. Listo. Ahora aquí, miren. Nos pide porcentaje en masa del soluto, profesora. Listo. Masa del soluto, ¿cuánto es? 588. Masa de la solución, 1300. Por 100. Se van los dos ceros. ¿Cuánto es, chicos, operando matemáticamente? 13, 40 y tantos. 40 y tantos. Eso tantos necesito. 45. 45, 45,23. 23. Ya, lo que sigue 23. es 07 Y no sé qué listo. más. Entre 13 y 45. Ya está, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Miren, solo hay que recurrir qué cosa voy a hallar, qué necesito, qué tengo, qué me falta hallar. ¿Ya, chicos? Espero que haya quedado claro. ¿Alguna duda? Miss, ¿puedes volver al ejercicio anterior? Pero ¿Podría retroceder a la anterior diapositiva, por favor? El ejercicio 9, 8 y anterior. 9 y 8. 9, 8. Miss, Ah, la sí, diapositiva sí. nos puede pasar por el grupo. Les voy a pasar. El delegado que me pase su número telefónico para pasarle, por favor.
Es la delegada. Miss. Tenemos o si no lo podemos agregar ahí. ¿Nos podría Díctame, yo mandar te usted grabo. pasar su número, Díctame, por hija, tu favor? número. Delegada está ahí, creo que no está. Sí está la delegada, ¿no? buenas tardes. Hola, hijita, por favor, díctame tu número. Ya mis anota. Anoten. Y agarren. Anoten, hoja. En todos. Chicos, Ahí te después la ya les he vi, ¿no? dicho, 10 años, usted agarra. Sí. 9. Apunta, lapicero. No pintes. Nueve. No, Hijita, estoy Ya esperando. dan oportunidad. Ya, profesora, anota. Ya. 9. No pinta. Dice. 9. Cállense. A ti que no más. 9. 94, 80, 24, 33, 4. Ya, listo. ¿Tu nombre cuál es, hijita? 33, 4. Más 100, mis. Maciel. Ya en un cinquito te mando, ¿ya? Ya, Ya, mis. profesora, gracias. Ya, listo, chicos. Gracias también a ustedes. profesora. Cuídense. Gracias, profesor, por Gracias, pedir el número. Gracias. Nos vemos. Profesor, Gracias, ¿las profesora. clases también entramos con usted? Sí, Ay, qué bueno. O sea, a partir de hoy día ya nos toca con usted Miss Química, ¿no? sí, hijo, sí. Qué Ahora bueno. sí. Nos Y hasta habrá luego, que- cuídense. Bien. Hasta luego, chicos. Gracias. Gracias, Miss.